No hay un registro, por ahí hay un registro numérico un poco que se aproxima, pero que no es exacto. No es exacto y a veces es totalmente erróneo. Pero no basta con un registro numérico para hacer una prevención. Sí, por cierto, todo homicidio es alguien que mata a otro, sí, ya lo sé. Pero una cosa es la prevención del homicidio intrafamiliar, otra cosa es la prevención del homicidio en ocasión de robo, otra cosa es la prevención del homicidio entre conocidos, otra cosa es... no puedo, no hay una prevención del homicidio así en líneas generales, sino que hay que clasificar motivaciones, hay que ver, bueno, características de la víctima, características del victimario, cuáles son los momentos de mayor vulnerabilidad, cuáles son las circunstancias de mayor vulnerabilidad, cuáles son las motivaciones. Recién ahí podemos decir, bueno, en un mapa de dónde se concentra esto, dónde se concentra aquello, por qué se concentra, qué podemos hacer para prevenir esto. ¿Se hace eso? No. No se invierte nada en averiguar la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad la crean los medios masivos de comunicación. Y los políticos viven en los medios masivos de comunicación. Y nosotros también. ¿Por qué? Porque la realidad, no tenemos un contacto directo con la realidad. Nunca. Yo no sé lo que está pasando en Siria, qué sé yo, no sé por lo que me dice el medio de comunicación. Sí, efectivamente, pero en las grandes ciudades tampoco sé lo que está pasando en otro barrio, y también sé por lo que me dice el medio de comunicación. Y en consecuencia vivo conforme a una realidad que me crea la comunicación. Y sí, pero bueno, pero esa realidad que me crea la comunicación responde a lo que está pasando, a lo que necesito saber para hacer una prevención eficaz, para ahorrarme muertos. No. Entonces la triste pregunta es, si nadie investiga el fenómeno y si no se puede prevenir lo que no se conoce, ¿a alguien le interesa hacer una prevención en serio? La respuesta es bastante triste. Daría la impresión que no. A juzgar por lo poco o nada que se invierte en averiguar qué pasa, en averiguar qué pasa en la realidad. Y los medios masivos de comunicación, ¿qué crean? ¿Qué realidad crean? Bueno, no es menos triste lo que voy a decir. Si tomamos el mapa de nuestra región latinoamericana, vamos a verificar que estamos viviendo un proceso de genocidio por goteo. De los 153 países 155, no me acuerdo cuántos son, que integran Naciones Unidas, y estoy hablando de cifras oficiales, hay 23 países cuyo índice de homicidio supera el número de 20 por 100.000 anual. De esos 23 países, 18 corresponden a América Latina y Caribe, y 5 a África. Es decir, que tenemos los más altos índices de homicidio en América Latina, que corresponden a los más altos índices de homicidio del mundo. No es pareja la distribución, ciertamente. En el centro del problema está el negocio de la cocaína. Nos venimos salvando los 3 países que quedamos colgados al sur, porque estamos fuera de la ruta de la cocaína, fuera de la triangulación. Estamos lejos de los países demandantes o consumidores. México en los últimos 5 años ha tenido más de 100.000 muertos por la violencia desatada por la cocaína, y además tiene más de 20.000 desaparecidos, y además tiene, cifras oficiales, una denuncia de 15 desapariciones por día, sin contar con huesitos que se encuentran en fosas.
Yo no sé cuántos años hubiera tardado México en tener 100.000 muertos por exceso o sobredosis de cocaína. Calculo que más de 200 años. Ahora los tienen 5 años por concentración de plomo. ¿Este negocio de la cocaína deja su dinero en México? No. Deja un 30-40% del dinero en México. El resto se queda en Estados Unidos a través de la red de distribución de Estados Unidos, que no se desarma. ¿Por qué? Porque el precio FOB que llega a la frontera y el precio que llega al consumidor se reproduce en la red de distribución. Por otra parte, los norteamericanos le venden armas a los mexicanos para que se maten entre ellos alegremente. Y por otra parte se quedan con el monopolio del lavado, del reciclaje de toda la renta de este comercio infame, y nos amenazan a todos nosotros con que no vayamos a reciclar ni a lavar nada, no podemos lavar ni un calzoncillo, porque entonces dicen que estamos favoreciendo el financiamiento del terrorismo, y el GAFI nos aplica sanciones para cada vez que hacemos una operación bancaria externa. Bien. Esto es espeluznante, sí, es espeluznante. ¿Qué hacen los medios masivos de comunicación mexicanos? Televisa y Azteca, las dos grandes redes, los dos grandes monopolios de medios audiovisuales que tiene México. Dice, bueno, miren, esto que nos está pasando es grave, pero no se alarmen mucho porque ya estamos mejor. Tenemos 20.000 muertos por año, pero por suerte no suben. Es decir, ya llegamos a la meseta. Como no suben, quedémonos tranquilos. Esto es así. Bueno, sí, 20.000 por año. Naturalizan, normalizan esa violencia. Explican esto que les acabo de explicar, que es la cocaína, que es esto. No, esto no lo explican. Entonces, ¿qué queda en el ambiente? En el ambiente queda, los mexicanos se matan porque son primitivos y salvajes. En nuestra historia y en nuestra personalidad básica está la violencia. Somos primitivos. Fíjense la historia que tenemos, los aztecas que mataban, hacían los sacrificios humanos. Los aztecas mataban a los prisioneros de guerra de la misma manera que los europeos lo hacían en aquella época, no hacían otra cosa. No eran tontos de matarse entre ellos, no iban a matar a sus propios soldados. La historia mexicana está llena de sangre. ¿Cómo va a estar llena de sangre si le robaron 2/3 del territorio? Le hicieron toda clase de barbaridades. Claro que está llena de sangre, no puede ser de otra manera. Un argumento racista directamente, porque somos inferiores. Vayámonos a Brasil. Nosotros tenemos, más o menos estimativamente, nuestro índice de homicidio, un poco pesimistamente, puede estar alrededor de 7 por 100.000 anual. Brasil tiene 25 por 100.000 anual promedio de todo el país. Es bastante terrorífico. ¿Qué hace la Rede Globo? Lo normaliza también lo normaliza. Y lo normaliza y dice, bueno, sí, el brasileño es violento, borracho, se mata porque le da la gana, alegremente. Entonces da la impresión de que se ha vuelto un México de hace más de 100 años, cuando estaba Porfirio Díaz, cuando había un reduccionismo biológico, cuando se decía, tienen la cabeza más chica, por eso hay que estarlos tutelando hasta que se les agrande la cabeza. Y en Brasil decían, bueno, son mestizos, entonces se mezclan filogenéticos diferentes, entonces salen tipos moralmente desproporcionados, todos los mulatos, no hay que mezclar, todas esas cosas. Parece que hemos vuelto a un racismo de hace 120 años, solo que medianamente encubierto, un poquito encubierto nada más. Esto es terrible, esto es terrible. Es decir, están encubriendo de alguna manera una atrocidad. Y digo genocidio por goteo porque si nosotros sumásemos 10 años de los resultados de muerte violenta, tendríamos una considerable ciudad eliminada, ¿no?
las bombas de Hiroshima y Nagasaki las preparamos con paciencia en nuestras regiones, eso es lo que estamos haciendo. Pero no solo somos campeones de cifras de homicidio, no. Y somos bien campeones, ¿eh? Hay una ciudad, San Pedro Sula, la ciudad marítima de Honduras, que tiene un índice de 90 por 100.000 de homicidios. Son cifras de guerra directamente, bélicas, y esa sí es la más alta del mundo. Pero no solo somos campeones en esa olímpica alegría de destruirnos, sino que además somos campeones de otro índice. Somos campeones del coeficiente de Gini, de los coeficientes de Gini. El coeficiente de Gini es el indicador de la distribución de la renta. Cuanto más alto es el coeficiente de Gini, más injusta es la distribución de la renta. Y por más que han bajado algo en la última década los coeficientes de Gini de la región, siguen siendo campeones del mundo, compitiendo entre los mejores. Es decir, en definitiva, ¿qué es lo que nos está pasando? Creo que esto no lo podemos dejar de considerar en el marco del mundo actual. Y en el marco del mundo actual no estamos ya en la época de la Guerra Fría. Hoy no hay nadie que esté pensando, bueno, eso se puede ver, sí, claro, pero no hay una lucha, una pugna entre alguien que quiere, una fuerza que quiere colectivizar los medios de producción, etcétera, y otra que el capitalismo. No es así la cosa, ¿no? Hoy lo vemos en el centro y lo vemos en los países de la periferia. La pelea que hay es otra, es entre un capitalismo productivo, más o menos proveedor de trabajo, medianamente razonable, y un capitalismo transnacional expoliador. Es eso lo que hay. Un capitalismo financiero, por un lado, que no conoce límites, y un capitalismo de producción. Con dos modelos de sociedad. Un modelo de sociedad que más o menos trate de incluir o de ir ampliando un poco, bien o mal, mejor o peor, la base de ciudadanía, y un modelo de sociedad que digamos, acá hay una sociedad 30-70, 30% incluido, 70% excluido, y listo.